Ahora sí. Venimos estudiando todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Cuando hablo de Cristo, estoy hablando de la obra de Cristo como tal. Y hemos venido viendo cómo los dos pueblos, hablando del judeo-cristianismo, es el centro prácticamente de todo el mensaje, la unión de estos dos pueblos. La reconciliación le llama el Señor a través de Pablo de los dos pueblos, donde reconcilia las 10 tribus que están dispersas en el mundo y la reconcilia con Benjamín y Judá, que están reconocidos ahorita en Israel. Pero lógicamente a la hora de reconciliar las tribus que están dispersas en el mundo, atrae dentro de los reconciliados a los gentiles, que somos nosotros. Esa es la parte donde nos inserta dentro del olivo. Voy a volver a leer el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, que quedamos hablando de los 144,000 sellados, y ya expliqué quiénes son esos 144,000 sellados. Pero como vamos hoy a entrar a los dos testigos para poder profundizar quiénes son estas figuras o qué simbolismo tienen. Dice en el verso 1 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis: después de esto, cuando él dice después de esto, está hablando de la apertura de los sellos. En el capítulo 6, usted ve que se abren los sellos y los sellos son los juicios que caen sobre la tierra. 3 juicios el Señor está dando sobre la tierra en el Apocalipsis, y 3 juicios el Señor anunció en el capítulo 24 del libro de Mateo. Uno sobre su pueblo, Israel; el segundo juicio sobre la iglesia o los cristianos de todos los tiempos; y el tercer juicio sobre las naciones. Eso es lo que el Señor viene y nos anuncia a nosotros para el cumplimiento de las profecías. Entonces estos juicios inician en el capítulo 6 hacia adelante. Los primeros capítulos, el capítulo 1, ya lo hemos aprendido en otras oportunidades, es el carácter del mensaje y el mensajero como tal. El capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, lo que está hablando es de, de la iglesia o las iglesias en el paso de los tiempos. Aunque son más iglesias y aunque el tiempo es bastante indefinido, pero lo que está hablando es de la conducta de la iglesia y cómo Dios responde a esa iglesia en el paso del tiempo para que nosotros aprendamos. El capítulo 4 y 5 ya es el arrebatamiento, se da en el final del capítulo 3. En el capítulo 4 se da el arrebatamiento, la adoración celestial, y el 4 y 5 son eventos que están sucediendo en los cielos, mientras el capítulo 6 nos está hablando de los juicios. Cuando inician los juicios es donde dice él, y es importante tener esto claro, porque recuerden que se dio el arrebatamiento, quedó una gente abajo, y dentro de esa gente que quedó abajo están los 144,000, que lo expliqué en la clase pasada. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. 4, cada vez que usted ve 4 en la Biblia va a representar juicio completo. Ahorita lo vamos a ver. Va a representar un juicio total, completo, un juicio que es la demanda de la justicia de Dios. Y por eso esto es encuadrado, porque lo que habla es de un juicio universal. Son los 4 ángulos de la tierra, entonces habla de la universalidad del juicio, como lo acabo de decir, sobre su pueblo, sobre la iglesia y sobre las naciones. Vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Viento representa juicio. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando él está diciendo que está deteniendo que ese juicio caiga, lo que está dando es un tiempo, está alargando la misericordia. Eso se conoce como la longanimidad de Dios. La longanimidad de Dios sobre la tierra está hablando del campo. No, no nos desconectemos de las parábolas. Él dice que el sembrador salió a sembrar a su campo. Está hablando de la tierra, o sea, de donde él hizo su creación y donde estableció al ser humano. Ni sobre el mar representa multitudes.
Cuando usted escucha en la Biblia que en el libro de Daniel salen bestias del mar, está hablando que sale de la misma humanidad, de las multitudes. Cuando el Señor habla de un mar de cristal, está hablando de multitudes adorándole a Él. Por eso se le denomina como un mar de cristal, porque brilla, es la santidad de las personas que están adorando. Así que hay gente que se está imaginando un mar lleno de oro y que vamos a vivir y que nos dan un montón de oro como si el oro nos fuera a hacer muy ricos y pudiéramos vender e intercambiar con ese oro que nos dan. Eso podría servir aquí en la tierra. Ya. En los cielos, mis hermanos y mis hermanas, la santidad es lo que el Señor está dando como valor y eso es lo que el mar de cristal refleja, la santidad de estas personas. Y cuando habla de que ningún árbol fue tampoco va a ser destruido, mientras tanto esta determinación se esté dando para que no sople viento, juicio sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Los árboles están representando pueblos como tal, etnias, pueblos, grupos sociales, ciudades llenas de personas. Eso es lo que representan los árboles. Vi también, dice el verso 2, otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. Cuando dice que vio un ángel que sale del donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo, está hablando de el Señor Jesucristo como Rey resucitado, porque es el que tiene ese sello. Sello del Dios vivo es el que está autorizado, el que el Señor le dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco, el que tiene la vara de gobierno, el que tiene el cetro, se refiere al Señor Jesucristo, este ángel que está representado ahí. A quienes les decía, o sea, le habla a los cuatro ángeles, a los que están en las cuatro esquinas de la tierra, y les está diciendo, dice, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, aquí voy a hacer una pausa. Yo no sé si me va a dar tiempo para ver todo el material hoy, pero mis hermanos y mis hermanas tenemos que tener mucha atención a lo que vamos viendo. Ya ustedes tienen mucho contenido, tienen bastante Biblia, entonces esto les va a ayudar a ustedes a discernir y a atesorar lo que están aprendiendo hoy. Cuando dice que no van a hacer daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, o sea, no voy a hacer daño a la tierra como tal, al planeta, no le voy a hacer daño a las personas, ni le voy a hacer daño a los árboles, a los pueblos, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay un espacio que es de misericordia para la humanidad hasta que Él no haya puesto sello en las frentes de los que Él está llamando. Y esos son los que están abajo. Recuerde que estamos en el capítulo 7, ya se dio el arrebatamiento, hay un grupo de personas que se quedaron, esto le vamos a llamar las 5 vírgenes insensatas, que están compuestas, como lo dije en la clase pasada, de judíos y cristianos. Los cristianos que se dieron cuenta que no estaban haciendo las cosas correctamente, los cristianos que se dieron cuenta que no estaban adorando a Dios como Él quiere ser adorado, los cristianos que se quedaron, pero no para ir al fuego eterno, sino para pasar por un proceso de limpieza, de santificación, y los judíos que abrieron su entendimiento o Dios les abrió el entendimiento hasta que fueron arrebatadas las 5 vírgenes que son Efraín, como lo mencionamos en la última vez, Efraín y Dan, que son los que están en el cielo adorando, y los que están en la tierra son las tribus de Israel y Manasés, que Manasés representa a los gentiles, a los mixtos dentro del pueblo de Dios. Bueno, entonces dice que estos que se quedaron abajo tienen que ser sellados en la frente. Sellado en la frente, para yo entender lo que él está diciendo, tendría que irme a Levítico a ver qué era lo que vestían los sacerdotes en la frente. En la frente de los sacerdotes, sobre la mitra, se ponían una cinta de oro que decía santidad para Jehová. Como se pone en la frente, lo que significa es que el pensamiento es para Dios. Cuando él dice que no se va a hacer ningún daño en la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en la frente a los siervos de Dios, es hasta que los haya santificado, los que se quedaron, todos los que se quedaron, hasta que hayan pasado un proceso de santificación. A estos
que hay que sellar, dice el verso 4, y oí decir que el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, aquí puse una flecha para representar que eso se está dando en la tierra. Estos 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel salen de los dos palos que ya expliqué, unidos en la mano de Ezequiel, que es el palo de Efraín y el palo de Judá. Salen de la iglesia que está ardiendo y no se consume, que está delante de Moisés, porque está representando que tiene que ser rescatada la iglesia de Egipto, tiene que ser rescatada la iglesia de Babilonia y no se consume porque no perece. Sale de las naciones que están insertas dentro de las ramas naturales, o sea, el olivo que está, las ramitas del olivo silvestre se meten dentro del olivo que es las ramas naturales, en el medio donde son desgajadas, sale de ahí. Esos 144,000 salen de todo este grupo de personas y están representados en la menorá. De manera rápida lo estoy diciendo porque ya lo estudiamos. Después de esto, después de que él dice que hasta que se sellen estas personas, se va a hacer el juicio sobre la tierra. Mire, dice, o sea, después de que se sellaron a los 144,000 y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya esto ya no es en la tierra, sino que es en los cielos. En la tierra están siendo sellados ellos a través de el proceso de santificación durante la tribulación y en los cielos está pasando un evento. El evento que está pasando lo estamos leyendo aquí. He aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono. Eso estaba pasando en los cielos. Y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, o sea, ya santificados. Y con palmas en las manos. Palmas en las manos, tendríamos que irnos al libro de Mateo o a los evangelios, cuando el Señor entró y se le estaban recibiendo, diciéndole, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, con palmas. Entonces, estos que están arriba, con palmas en las manos, lo que están haciendo es recibiendo a los que van subiendo de los que se quedaron abajo, de los que van muriendo, de los que van llegándole a la presencia del Señor tarde, ya como si fuesen invitados después del arrebatamiento, con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, ahora préstele atención a lo que dice él cuando habla de la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué dice eso? Porque muchas personas creen que las 5 vírgenes que se quedan, las insensatas, es para irse al fuego eterno, pero no se quedan para irse al fuego eterno. Espero que estén comprendiendo las figuras o yo esté explicando bien las figuras. No se quedan para irse al fuego eterno, quedan para pasar por un proceso de santificación. Por eso dice que la salvación es de nuestro Dios, porque no es por el mérito de esas personas que se quedaron, ni es por el mérito de las personas que se fueron, es porque Dios y el Cordero decidieron salvarle. Entonces todos los ángeles, dice el verso 11, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Ok, ¿quiénes son estas personas que están aquí? Lo estoy explicando muy rápido porque el tema de nosotros de hoy es los 2 testigos. ¿Quiénes son estas personas? Los ángeles son los coros celestiales. Las personas que se llaman ancianos son 2 grupos de personas también establecidos a través de lo que el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro dice, ¿y qué recibiremos nosotros? Los que hemos dejado todo, le dice, se sentarán conmigo en los tronos, a esos 12. Pero cuando le está diciendo a Pedro y a los apóstoles eso es una promesa con alcance, es a la iglesia. Todos los que están siendo arrebatados en el capítulo 5 y están en los cielos son parte de esos ancianos, la mitad. 12 significa congregación y los otros 12 están compuestos de los que fueron salvados en el Antiguo Testamento a través de cuando el Señor viene y resucita, que dice que vino a liberar a los cautivos de la cautividad. Entonces el judio-cristianismo está representado en esos 24 ancianos, no en personas en particular. Vuelvo a repetir, son grupos de personas.
están representados esos ancianos. Y los 4 seres vivientes, que les voy a dedicar un poquito más de tiempo hoy, se postraron sobre los rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Ok, ya tenemos claro quiénes son los ángeles, coros celestiales, ahí están serafines, están querubines, están arcángeles, están ángeles, todos estos coros celestiales están adorando. Tenemos claros que los ancianos son del grupo que fue levantado primero, que fue llevado primero, que está compuesto en Efraín y está compuesto también en Dan. Ahí están esos ancianos. ¿Y quiénes son los seres vivientes? Ok, para eso yo tengo que irme a Ezequiel capítulo 1 y tengo que irme también al libro de Apocalipsis. Voy a explicarlo de manera rápida, pero muy acentuada, muy puntualizada. Dice el verso 4 de Ezequiel 1, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Lo que Ezequiel está viendo es algo que está pasando en la tierra también. Él está viendo una profecía porque cuando viene del norte, lo que él está viendo es el juicio de los asirios cuando van a capturar a Israel. Pero antes de hablar del juicio, antes de los asirios, de los babilonios, antes de hablar de los babilonios, antes de hablar de los que van a capturar, a llevarse en cautiverio al pueblo, él va a hacer una explicación de quién es el ejecutor de ese juicio. Entonces él dice que él vio del norte un viento tempestuoso. Ahí está hablando del juicio. Viene un juicio sobre Israel y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. O sea, lo que él está viendo es un juicio que produce sufrimiento, pero no es cualquier sufrimiento, porque el bronce es una figura que representa el sufrimiento y refulgente es que está brillando, es un sufrimiento al máximo. Entonces, ese juicio que está cayendo sobre el pueblo es un juicio que está cayendo sobre la persona de Cristo, representado ahí. De ahí que vamos a entender que esa figura él la va a describir como los seres vivientes, como los 4 seres vivientes. 4 porque es juicio y los seres vivientes es porque es una obra concluida. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ella semejanza de hombre, porque estamos hablando de Dios encarnado, de Emmanuel, de Dios entre nosotros, del Señor Jesús. Cada uno tenía 4 caras, 4 alas. Seguimos hablando de que la figura del hombre, la figura del Dios encarnado es porque hay un juicio que se está estableciendo sobre él mismo. Y los pies eran derechos. Cuando habla de los pies que son derechos, significa que no doblan la rodilla. No doblan la rodilla porque esta obra, Cristo, la representación que él está viendo de la gloria de Dios en la tierra, que esa es la gracia, la gracia significa gloria en descenso, no se arrodilla delante de nadie. Tenga presente esto porque cuando vayamos de nuevo a hablar de los testigos, vamos a ver estos seres vivientes arrodillándose y adorando. Que los pies eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Becerro representa al cordero. Ya habló de el hombre, de Dios encarnado y ahora está representando el sacrificio de la Pascua que centellan a manera de bronce bruñido. Porque el mayor sufrimiento lo va a experimentar Jesucristo, Dios hecho hombre, hasta que Isaías le llama el varón experimentado en dolores y quebrantos. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre. Esto es una obra humana. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Continúa hablando del juicio. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? Ezequiel lo que está viendo es la obra del altar del holocausto. Cuando digo que lo está viendo, él no está viendo este altar, pero este altar simboliza lo que él está viendo a futuro, porque él está concentrado en la visión, pero esa visión lo que está reflejando es lo que Dios dejó como croquis, dejó como mapa, dejó como planos en el tabernáculo.
Entonces, los 4 seres vivientes están representados en el juicio sobre el cordero. El cordero lo vamos a poner aquí en el centro, o la vaquilla, también la vamos a poner en el centro. Y con estos cachitos que están aquí, se amarraba el animal que se va a sacrificar y se mataba hasta derramar toda su sangre. Entonces, estos 4 cachitos están representando los 4 seres vivientes, y estos 4 cachitos están representando un juicio universal hacia todas las, ¿cómo se llama esto? Los puntos cardinales de la tierra. O sea, eso es un juicio universal. Ya hablé que el juicio es sobre su pueblo, sobre la iglesia y sobre las naciones. ¿Y por qué los 4 seres vivientes representan ese juicio? Porque uno está representado, como lo acabamos de ver, por el hombre, por Jesús hecho hombre, en él y sobre él, que es la vaquilla que va a estar en el centro, y el cordero. Eso es lo que vimos, pero nos faltan 2. Sigamos leyendo para poder entenderlo un poco mejor. Ezequiel capítulo 1, verso 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ok, estaban espalda en espalda. Caminaban hacia el frente a los 4 lados, los seres vivientes, ¿verdad? Caminan hacia el frente, hacia los 4 lados. Las alas se juntan hacia atrás, pero no se sueltan, no se separan. Y cuando van caminando de frente, no doblan las rodillas, porque lo que está haciendo es, a través del juicio, a través del sacrificio, estos seres vivientes que representan la obra de Cristo, están representando la omnipresencia de Dios hacia los 4 lados de su creación, o sea, hacia los 4 lados de la tierra, hacia los 4 lados del planeta, hacia los 4 lados del universo, y no se detienen porque no hay forma de que el tiempo se acabe, porque Dios no está condicionado por el tiempo. Ese es el juicio universal. Así eran sus caras, dice, y tenían alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, lo acabo de explicar, y con otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban no se volvían. ¿Qué está viendo Ezequiel? Esta figura que están viendo ustedes del tabernáculo, ve usted una llama de fuego en el centro. Lo que Ezequiel está viendo es eso mismo, que cuando sonaban las trompetas, la llama de fuego se levantaba, o mejor dicho, cuando la llama de fuego se levantaba, sonaban las trompetas, le avisaban al pueblo que había que moverse, y el pueblo tenía que seguir la llama, la columna de fuego, a donde quiera que fuera. Cuando la columna de fuego se detenía, entonces sonaban las trompetas y entonces el pueblo se detenía. Lo que está hablando es que durante el juicio, el pueblo de Dios, su pueblo, representado en este momento en el pueblo del desierto, pero en tiempos de tribulación está representado en los arrebatados que se fueron, y en los que se quedaron, que son los que se quedaron en la tierra para poder predicar una extensión más de lo que es la misericordia de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que estos seres vivientes, cuando la llama se mueve, se mueven los seres vivientes. Y cuando la llama se detiene, o la columna de fuego se detienen los seres vivientes. Ahorita vamos a llegar a ver quiénes son los seres vivientes. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Carbones de fuego es esos carbones que están al rojo vivo, como visión de anchones encendidos. Anchones son antorchas que se utilizaban en la noche para guiar a las personas, para guiar a la gente en el camino, en la oscuridad. Ahí tenemos a las vírgenes que van a topar al novio con esas antorchas. Entonces, esto es lo que están representando, es que estos seres vivientes representan guía, representan algo a seguir en medio de la oscuridad. Y estos seres vivientes, dice, resplandecía del fuego y salían relámpagos, juicio sale. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados.
Ok, él ve una tierra, una rueda sobre la tierra. Aquí yo puse un carruaje, como los que ven ustedes en las fábulas de princesas o en las películas de los tiempos de medievales. Esto, lo que él está viendo es un tipo de carruaje. Las ruedas son las que llevan el carruaje. Dentro del carruaje está el rey o el príncipe, pero las ruedas van a mover ese príncipe y ese rey a donde quieran que vaya. Las ruedas, no olviden eso. No olviden los cuatro seres vivientes y las cuatro ruedas es la misma figura. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólido. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia, su obra eran como rueda en medio de rueda. Rueda en medio de rueda, lo que está hablando es de un enlace, está hablando de una unión entre las ruedas. Eso es la promesa del Padre y el Hijo, el pacto entre el Padre y el Hijo para que se sostenga, según el libro de Hebreos, según el libro de Génesis, cuando el Señor hace una promesa, se pacta delante de Abraham, según el libro de Éxodo, cuando Jehová le dice a Jehová que para siempre su misericordia, rueda con rueda, está representando el pacto de Dios para sostener. Los eran tan altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los cuatro. ¿Qué es lo que está diciendo él cuando ve algo lleno de ojos? Eso es escrutinio. Eso es escrutinio, eso es la omnisciencia de Dios que puede examinar a las personas dentro de estos seres vivientes, dentro de esto que está representando una obra, dentro de esto que está representando algo totalmente concluido. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. O sea, caminan los seres vivientes y las ruedas van a la par. ¿Por qué? Porque está hablando de un carruaje. Y los seres vivientes se levantaban en la tierra, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ok. Los seres vivientes es vida porque es la resurrección como tal. Es la obra de Cristo terminada. Y esa vida que producen, ese espíritu que está en los seres vivientes, está en las ruedas. El Señor dijo, les enviaré a otro consolador que los guiará a toda verdad, les hablará de mí y les recordará lo que los enseñé. Pablo dice que el espíritu que resucitó a Jesús mora en nosotros. Está hablando del Espíritu Santo, que está en los seres vivientes porque es parte de los seres vivientes y está en las ruedas que llevan al carruaje. Entonces, ¿qué representan las ruedas? Las ruedas representan a la iglesia, al judeocristianismo, a la esposa, a la novia que lleva el carruaje, y el carruaje es la obra en completa que lleva al príncipe a donde quiera que él quiera ser llevado. Cuando el espíritu que está en las ruedas anda, entonces el carruaje camina. Cuando el espíritu que está en las ruedas se detiene, el carruaje se detiene. Entonces voy a hacer una pequeña pausa. Ahorita voy a leer esto del verso 28 del capítulo 1 de Ezequiel, y me voy a ir a Apocalipsis capítulo 5. Como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ya pasé hasta más adelante para no leer todo el capítulo 1 de Ezequiel, solamente lo que quiero es dejar la idea de quiénes son los seres vivientes. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré en mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué es lo que estaba viendo Ezequiel? La gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Jesucristo. La palabra de Dios dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, o sea, alabanza de Jesucristo. ¿Quién es el que trae la gracia? Jesucristo. ¿Qué significa la gracia? La gloria, Jesucristo en descenso, o sea, Dios entre nosotros. Entonces, lo que Ezequiel está viendo es una obra completa donde Dios estaba en su trono, como el buey, lo vamos a ver en Apocalipsis, estaba en su trono como el león,
se hace hombre y una vez que es hecho hombre, camina, predica, nos enseña, después viene y se convierte en cordero para ser sacrificado, muere y resucita y se convierte en águila, que es cuando él viene y asciende a los cielos, cuando ya él está resucitado y glorificado. Esa es la obra. Esa es toda la obra, pero es la obra para fusionarnos a nosotros, para que seamos parte del cuerpo de Cristo y para que nosotros resucitemos con él, morir con él y resucitar con él. Ahora con eso en mente nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Allá fue lo que él vio de la obra del Señor en la tierra. Ahora lo que en el Apocalipsis está viendo Juan es la obra de Dios concluida. Y miré y vi en el medio del trono. ¿Por qué en el medio del trono? Porque esto es algo que está pasando arriba. Y de los 4 seres vivientes. Cuando él dijo consumado está, lo que está diciendo es que la obra está completa, está total. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ya expliqué quiénes son los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. También sabemos quién es el cordero inmolado, es Jesucristo, que tenía, préstele atención a estos, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El 7 es perfección, es lo que representa. Y cuando está hablando de los 7 espíritus de Dios, es la mente de Cristo, la perfección de Cristo en el Espíritu Santo, enviada hacia dónde? Hacia toda la tierra. O sea, que lo que él está viendo es la obra total de Cristo concluida predicando en la tierra. No olvidemos que se dio el arrebatamiento y que un grupo de personas se quedó, 144,000. Estas personas que se quedaron para dar testimonio, para predicar, para enseñar durante la tribulación a los que no fueron arrebatados. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pastor, un momento. Allá, cuando Ezequiel lo está viendo, él iba con pies derechos, no se doblaban las rodillas porque no se inclinaba delante de nadie, la obra como tal, porque la obra no está concluida en el momento que Ezequiel la está viendo, porque está representando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y cuando la obra no está concluida, la palabra de Dios dice que si no es por Cristo, nosotros no nos podemos acercar a Dios, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Es más, cuando la gente moría antes de Jesús, tenía que esperar en el seno de Abraham. Cuando Jesús muere y resucita, Él toma a estas personas para llevarlas a la presencia de Dios. De ahí para atrás, los seres vivientes o la obra no está completa, por lo tanto no se arrodilla. En este caso, en Apocalipsis, que es contrario a lo que se le dijo a Daniel, cuando se le dijo a Daniel que cerrara el libro, a Juan se le dice, abre el libro. En el caso de Juan y el Apocalipsis, la obra está terminada. Entonces, la obra como tal no es una persona, por eso es que tenemos que tener claro que estamos viendo figuras, simbolismos. La obra total que representa la fusión de Cristo con la iglesia se está arrodillando delante de quién. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes se postraron, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, que es para adorar, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuáles sellos? Los que viene abriendo antes, hasta el capítulo, a partir del capítulo 6, el juicio que va a caer sobre su pueblo Israel, sobre los judíos, sobre la iglesia y sobre las naciones. Los 4 juicios descritos en Mateo capítulo 24. Cantaban un cántico nuevo, están arriba en el cielo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes están cantando? Los arrebatados. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Después dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y los ángeles estaban en pie alrededor del trono
Y de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Ok, hay un canto en los cielos, hay unas alabanzas en los cielos, hay adoración en los cielos que no las oye todo mundo, solo las oye un grupo de personas. Y son los 144,000 que están abajo. Luego llegaremos a ese texto, al final. Ellos están durante la tribulación, ellos están predicando, ellos están enseñando, ellos van a ser perseguidos y van a ser asesinados. Esos 144,000 representan el último testimonio de Dios en la tierra a través de la predicación. Esos 144,000 que ya aprendimos que representan judeocristianismo, que se quedó, porque también hubo judeocristianismo, Efraín y Dan, que fueron ascendidos. Pero estos que se quedaron, Manasés y las tribus de Israel, estos son los que están abajo predicando, siendo perseguidos, siendo asesinados, y lo único que los hace a ellos estar fuertes, estar confiados, saber que también van a llegar a la fiesta, que van a llegar a las bodas, es lo que están oyendo. Son los únicos que están oyendo ellos. Toda la humanidad, el resto de la humanidad no lo oye. Solo ellos oyen esos cantos que están en los cielos, ese cántico nuevo. Y por eso es que cuando van muriendo, cuando van siendo asesinados durante la tribulación, hay palmas en los cielos donde son recibidos y son aplaudidos porque han logrado pasar, han logrado sobrevivir al proceso de la tribulación. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, verso 13 del capítulo 7. Escuche por favor y preste atención, la Biblia es clara, no necesitamos ir a otro lado a estudiar la Biblia más que en la Biblia misma. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Pregunta Juan. Ok, ¿quiénes son estas personas que están llegando con ropas blancas, que han sido limpiados, que han sido santificados, que se les ha quitado la desobediencia, que se les ha quitado la rebeldía, que una vez que abrieron los ojos se dedicaron a predicar hasta perder sus vidas durante esa enseñanza? Entonces Juan le dice, yo lo dije, tú lo sabes. Y él me dijo, escuche quiénes son esas personas. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Mis hermanos, está clarísimo. Está clarísimo. Hay un grupo de personas que fue arrebatado en el capítulo 4. Están cantando, están adorando, están en una fiesta. Están esperando a los que están abajo, que tuvieron que quedarse porque no fueron obedientes, porque no fueron personas que honraban a Dios cuando se dio el arrebatamiento. Pero Dios no los deja para mandarlos al infierno, Dios los deja para santificarlos y conforme van subiendo, entonces se ven con ropas blancas llegando y el Señor le dice, el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. La palabra ahí que han salido de la gran tribulación es erijomai. O sea, lo que significa es que están saliendo, es un tiempo presente, que están saliendo continuamente, que continuamente están subiendo y continuamente están recibiendo la bendición de ser bien recibidos y continuamente está el canto de adoración, ese nuevo cántico. Y han lavado, la palabra es pluno, o sea, han sido sumergidos, eso es en pasado, lavaron, limpiaron sus ropas. Las ropas ahí son estolas, son túnicas, es la palabra que está ahí en griego. Han limpiado sus túnicas, sus estolas. Las túnicas largas representan a príncipes, a sacerdotes, y las han emblanquecido. Me encanta esta parte, emblanquecido. Leucaino. Es que las volvieron a blanquear. Estaban sucias y las volvieron a blanquear. ¿Y cómo las volvieron a blanquear? En la sangre del cordero. Por esto, dice, por esto. Porque tuvieron que pasar por ese lugar, por esa tribulación, por ese dolor. Por esto están delante del trono de Dios. Por eso están ahí. Por eso es que dicen que la salvación es de Jehová, porque por eso, porque fue la sangre de Cristo la que lo limpió. Limpió a los que fueron llevados primero y está limpiando, están siendo sumergidos en los que se quedaron a enfrentar todos esos dolores, todo ese lloro y crujir de dientes, toda esa persecución, porque no creyeron en un momento, como los tiempos de Noé, sino que se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y los ahogó a todos, es como dice el Señor. Estas personas no creyeron hasta que las primeras
vírgenes fueron arrebatadas, hasta ahí creyeron y empiezan a predicar. Entonces ellos llegan, van llegando conforme van siendo asesinados, conforme van entregando su vida delante del trono de Dios, y cuando llegan, dice, les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extenderá su tabernáculo sobre ellos es más misericordia, porque cuando el tabernáculo estaba en el desierto, no tenía espacio para los gentiles, no tenía área para las mujeres. Solo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio donde se preparaban los sacrificios. Cuando Salomón hace el templo, en los tiempos del Señor hay un atrio para los gentiles. O sea, está extendiendo el tabernáculo, está extendiendo la misericordia para aquellas personas que no fueron obedientes, que no eran parte del pueblo, como lo dice él en Oseas, al que no era mi pueblo le llamaré mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigue diciendo el verso 16 del capítulo 7 de Apocalipsis. A esas personas, a los que están en la tribulación, a los que están llegando de la tribulación, a los que están arribando de la tribulación, a esos es este texto. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Está hablando que ya la ira, el juicio, las calamidades ya no las van a sufrir, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000. Hay que conectar a todo lo que venimos estudiando desde que empezamos en el verso 1 del capítulo 7. No son otros ellos, solo hay unos ellos, estos 144,000. Ahora pasamos al capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, porque estamos hablando de juicios, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pasaron los juicios de los sellos, pero ahora viene un juicio sobre la tierra, sobre las naciones. Se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el ángel? O sea, ¿qué están haciendo estos ángeles? Están llenando más de incienso el altar para que salgan más oraciones. El incienso salía de 2 productos. Se tomaba cereal de trigo en una mano, el sacerdote tomaba cereal de trigo en una mano y tomaba cereal de cebada en la otra. La cebada representa a los judíos, lo puede leer usted cuando Gedeón va a defender al pueblo. Entonces el sueño que tienen los que están afuera para con los israelitas dice, este pan de cebada son los israelitas, porque el pan de cebada representa a los judíos y el trigo representa a los cristianos, otra vez el judío cristianismo. Entonces el ángel tiene en las 2 manos, o el sacerdote también en los tiempos del tabernáculo tenía en las 2 manos trigo y cereal mezclado con aceite de oliva que representa el sacrificio, que representa la unción, y se lo tiraba encima a los anchones, al, al carbón encendido, se lo tiraba encima y eso producía un montón de humo. Entonces, cada vez que esos 2 puños de cereal se tiraban de frente sobre los carbones, producía humo y esas oraciones. O sea, dice, cada vez voy a tirar más. ¿Qué es lo que está tirando? Judeocristianismo, o sea, la prédica del judío y la prédica del cristiano en conjunto durante la tribulación. Sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando. Y eso hace que las oraciones aumenten, que las oraciones sean más fuertes, que los cantos sean más fuertes. ¿Cuáles oraciones y cuáles cantos, pastor? Vamos a devolvernos un momento al capítulo 6, cuando inician los juicios, cuando inician los sellos. Dice en el verso 9 de Apocalipsis 6, cuando abrió el quinto sello, ahorita acabamos de hablar del séptimo sello, ya se está dando todo este escenario donde se están recibiendo a los 144,000, a los que son los testigos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vi bajo el altar. ¿Dónde está el altar? Arriba.
Arriba está el altar, donde está el cordero como inmolado, están cantando, están adorando, están los ángeles alrededor, están los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos, se están postrando delante de él, están arrojando sus coronas, están diciéndole las salvaciones de Jehová. Toda esa fiesta está arriba. Entonces, debajo del altar es en la tierra. En la tierra es los que están muriendo por el testimonio, los que se quedaron, los 144,000. Y clamaban a gran voz diciendo, los que se quedaron, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra son las naciones, donde está toda esa gente anti Dios, donde está el anticristo durante la tribulación, donde está la persecución de los que se quedaron. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco. Espérese un poquito, dice. Poquito, ya casi. Son 3 años y medio. Son 7 años de tribulación, pero son estos 3 años y medio los más fuertes que tienen que sostenerse, que tienen que aguantar, que tienen que esperar. Aguanten, aguanten un poquito más. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Están esos cantos, están esas oraciones, está ese cereal, ese aceite delante del altar, está en esos cantos constantes, constantes y oraciones y cantos y alabanzas constantes para darle fuerza a los que están abajo luchando durante la tribulación. Ahora nos vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Tal vez usted diga, pastor, pero esto es mucha información. No es mucha información si usted ha estado llenando de aceite en todas las clases durante estos años, llenando de aceite las lámparas. Y si es mucha información ahorita, entonces váyase a mi canal, busque raíces desde el número 1 y empieza a escucharlas hasta el día de hoy, que es la número 7. Apocalipsis 8 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ok, siguen las oraciones y el ángel lleva las oraciones. ¿Quién es ese ángel? Jesús, que sigue intercediendo por su pueblo, que sigue intercediendo por los que se quedaron, que está en la adoración de los cielos con los que fueron consecuentes, con los que fueron, con los que lo honraron, con las que fueron diligentes y a la vez está con los que están abajo en la tierra y está intercediendo. ¿Dónde yo veo eso? Cuando Jacob se acostó y se puso la cabeza en una piedra, él vio una escalera y veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Era un mensaje que subía y era un mensaje que bajaba. Oraciones que suben y gracia que baja. Oraciones que suben y gracia que baja. Esa escalera al cielo de Jesús es la puerta de las ovejas, es la puerta para acceder al Padre, es el único camino para llegar a Dios. Él es el que intercede. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los ángeles. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. O sea, agarra el fuego del altar y lo tira hacia la tierra. Ahora sí viene el juicio final, viene la destrucción final, viene la furia de Dios ya con lo que queda. Lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos, que representa juicio, voces, relámpagos y un gran terremoto. Entonces el capítulo 8, esto lo voy a leer de manera rápida, nos empieza a hablar de los juicios y de los toques de la trompeta que se están dando después de lo que sucedió en el capítulo 4, que fueron arrebatados las 5 vírgenes, y lo que está sucediendo durante el capítulo 6, 7 y al 8, que está ascendiendo los 144,000 conforme van muriendo. El primer ángel toca la trompeta, el segundo ángel toca la trompeta, no lo voy a leer todo, léalo en casa. El tercer ángel toca la trompeta y el cuarto ángel toca la trompeta. Juicios fuertes sobre la tierra. Durante la gran tribulación hay una parte donde está la primera parte de la tribulación y después la gran tribulación. Se pone todo más fuerte, se pone todo más horroroso, terrible. Y dice el verso 13 del capítulo 8, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra no son los 144,000,
Los que moran en la tierra son los que están matando a los 144,000, los que están matando a los testigos. Y dice ahí, hay a los que moran en la tierra a causa de los otros 3 toques de trompeta que están por sonar los otros 3 ángeles. Ok, 4 ya habían tocado la trompeta, pero faltaban 3 y es más fuerte, más ira de Dios sobre la tierra. Pero cada ira de Dios tiene un propósito. El propósito que tiene es que la gente se arrepienta. Dios no está haciendo eso para maltratar a las personas. Dios está haciendo eso para que la gente se arrepienta, para que encuentren el camino a la redención, para que puedan decir, Señor, perdónanos, pero la gente no se quiere arrepentir, perdón. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio ya la llave del pozo del abismo. Una estrella representa autoridad, es una figura de autoridad que va a venir a abrir ya el juicio total sobre la tierra. Y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de un gran horno y se le oscureció el humo y el aire por el humo del pozo. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No se ponga a pensar esto que si son helicópteros o no son helicópteros, está hablando de que la langosta es un animalito que va consumiendo absolutamente todo, o sea, son como unos chapulines grandotes y lo podemos ver en la plaga de Egipto y se comen todo lo que está al frente, o sea, lo que está hablando es de un daño a la naturaleza, un daño a los alimentos, a la agricultura, se sueltan esas langostas. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no añasen hierba de la tierra ni a cosa alguna verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Oh, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Explíqueme, pastor. Igual que en Egipto, mientras que los egipcios perdían todo, el pueblo de Gosén se mantenía sin que nada le pasara. De la misma manera, durante la gran tribulación, mientras el mundo está recibiendo la ira de Dios, los testigos, los 144,000 están protegidos por Dios para que no le caiga la ira de Dios sobre ellos, sino sobre los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, dice el verso 5 de Apocalipsis 9, que no los matasen. ¿A quiénes? A los hombres de la tierra, a los que no tienen el sello en la frente. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí lo que está enseñando el Apocalipsis, o Juan en el Apocalipsis, lo que está enseñando es que es tanto el juicio, es tanto lo horrible que la gente va a querer morirse, pero Dios no va a dejar que se muera. Va a dejar y va a extender la vida para que puedan arrepentirse. Vea lo que dice el verso 20 del capítulo 9 de Apocalipsis. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. No quieren arrepentirse. Aún viendo todo, aún viendo lo que está pasando, como los tiempos de ahora, aún viendo el cumplimiento de las profecías, aún viendo cómo los terremotos están ahora en mayor magnitud y mayor frecuencia, las guerras de mayor magnitud, mayor frecuencia, las hambres de mayor magnitud y mayor frecuencia, todo, y la gente no quiere arrepentirse. Es lo que dice el verso 21 también, y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, ni de su fornicación, ni de los hurtos. No quisieron arrepentirse. Entonces llegamos al verso 10 del capítulo 10. Voy haciéndolo un poco saltado, porque el interés mío es llegar a los 2 testigos hoy. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí y era dulce en mi boca como miel, pero cuando lo hube comido amargo en mi vientre, porque la palabra de Dios nos trae a nosotros una profecía que es dulce para salvación, pero es amarga para juicio eterno. Cuando en la guerra, como en Jericó, cuando en la guerra iban al frente iban tocando trompetas, detrás de las trompetas iban los sacerdotes llevando los incensarios y detrás de los incensarios iba el arca. Así era como iban a conquistar, así era como hacían la guerra. Detrás iban los soldados que habían vencido en Jericó, para darle un ejemplo,
y más atrás venían los prisioneros. Entonces, cuando el incensario soltaba todo ese incienso hacia atrás, los soldados que recibían, y los soldados israelitas que recibían el incienso, se alegraban y cantaban y adoraban porque habían vencido. El incienso les representaba a ellos que habían vencido, que habían recibido de Dios el favor. Pero atrás a los prisioneros, cuando les llegaba el incienso, les causaba amargura, porque sabían que habían sido capturados, que habían sido derribados sus casas. Entonces, lo que está pasando ahí es ese escenario. Él está diciendo a Juan que lo que es dulce para unos, porque es salvación, el evangelio es salvación para unos, para otros es amargo porque lo rechazaron. Y él me dijo, es necesario que profetices, o sea, predique otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, siga predicando, siga predicando. Pero ¿cómo es que va a predicar? Ahora sí, llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis para entrar en la parte de los dos testigos. Los dos testigos, las personas mayormente se enfocan en dos hombres y dicen que uno es Elías y que el otro es Moisés. Pero los testigos hemos visto, mis hermanos, que son los que se quedaron, los 144,000, ese judeocristianismo, que se menciona a Elías y a Moisés. Sí, porque Elías es la profecía y Moisés es la ley. Los dos testigos van a estar predicando profecía y ley. Van a estar llamando al arrepentimiento a la gente. El verso 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Medir es, vamos a hacer escrutinio, vamos a pasarlos a recuento, van a darnos cuenta, van a tener que decirnos cómo se han comportado, qué han hecho. Entonces vamos a medir, escuche lo que va a medir, a quién es el que le va a pasar a rendir cuentas. Me fue a una caña de pescar, una caña, perdón, semejante a la vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Primero el templo de Dios y el altar. ¿Quiénes son esos? Los judíos y a los que adoran en él. Ese es el primer juicio. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Cuál es el patio que está fuera del templo? El atrio extendido que se puso para los gentiles. Vamos a hacer un juicio sobre Israel, sobre los judíos, y eso pasó en el año 70. Y ahora vamos a hacer un juicio sobre los demás, sobre los gentiles, sobre los mestizos, son los que he ido añadiendo a mi cuerpo y no se han querido arrepentir. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Eso es 3 años y medio, la primera parte de la tribulación. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, que son 3 años y medio. El mismo tiempo que el Señor va a dar la gran tribulación, va a dar un testimonio para que la gente se arrepienta. Estos dos testigos son, préstele atención, mis hermanos, ahí no dice que es Elías y ahí no dice que es Moisés. Me refiero para poder entender la figura. Estos dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están al pie delante de Dios en la tierra. Aquí está la figura otra vez. Aquí están todo lo que les he venido enseñando. Los dos palos, Judá y Efraín en las manos de Ezequiel. Están los dos olivos. Aquí están los dos testigos representados en Elías y Moisés. Y está también aquí donde ven la menorá, donde estamos sostenidos en Cristo durante la obra de Cristo. Estos tienen el poder. ¿Quiénes son estos? Los testigos, los 144,000. Estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, él dice, las oraciones de ellos pueden detener para que la tierra reciba bendición. No van a recibir bendición si ellos no quieren. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Los testigos van a tener poder, o sea, las personas que se quedaron, los que fueron en un momento insensatos y que Dios les está dando oportunidad de predicar, de redimirse, de limpiar, van a tener durante un poco tiempo, van a tener poder para ser respaldados por Dios. ¿Para qué?
para que la gente de las naciones, para que los moradores de la tierra haya más gente que se arrepienta. Es una extensión de la misericordia. Cuando haya acabado su testimonio, eso es por un tiempo nada más. La bestia, que es un sistema que mis hermanos y mis hermanas, cada día veo más esa inteligencia artificial con cara de bestia. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí será el final ya del testimonio de esos 144,000, de esos dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Voy a hacer una pausa aquí. Estarán esos cadáveres de esos dos testigos en la plaza y en la gran ciudad, que en sentido espiritual, no dice literal. El mismo Juan en Apocalipsis nos dice que lo veamos de manera espiritual, que se llama Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque de Sodoma se rescató a Lot y de Egipto se rescató al pueblo. Está hablando de la tierra, de la gente que habita, de los moradores de la tierra, donde nuestro Señor dice fue crucificado. Está hablando que cuando el sembrador salió a sembrar y vino a predicar, algunos corazones lo recibieron, otros corazones lo rechazaron, pero que en este momento estos testigos en sentido espiritual terminaron de predicar, terminaron de llamar al arrepentimiento y ahora van a ser llevados hacia los cielos. ¿Y de qué manera van a ser llevados? Dice el verso 10. Una vez que los asesinan, una vez que los matan, o sea que ya se acaba el testimonio de ellos, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos dos profetas son los dos testigos. Estos dos profetas son, lo repito muchas veces, podrán cansarse, pero es necesario que nos quede bien claro. Es el palo de Judá, el palo de Efraín, son los dos olivos que están representados en estos hombres que han estado predicando, que están dando sus vidas, mientras en el cielo hay cantos, canto y canto y canto que dicen que tú eres digno, que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, que eres digno de recibir adoración. Y dice que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. 3 días y medio son 3 años y medio. Es un tiempo, un tiempo, un tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. O sea que al final de la tribulación, de la gran tribulación, el Señor viene y los asciende. Oyeron una gran voz en el cielo, verso 12 del capítulo 11, que les decía, subid acá. Ok, ya se acabó, ya ustedes no tienen que seguir pasando por lo que están pasando, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. A esos testigos, por eso se asustaron. Porque les pasó las que le pasó a Elías. Por eso se dice Elías y Moisés, porque mientras predican, están predicando la ley de Dios y son arrebatados, son puestos como en un remolino de la misma manera, en una nube, dice, y los enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ok, después de eso, mis hermanos y mis hermanas, después de eso, viene los juicios del dragón y la ramera, que no los voy a estudiar hoy, y las dos bestias, que no lo voy a estudiar hoy, porque estoy estudiando a los dos testigos. Se hacen esos juicios sobre la ramera, que representa el sistema religioso, el dragón, que representa a Satanás en el sistema religioso, y las dos bestias, que está representando al anticristo y está representando al profeta o al falso profeta. Estas son las bestias, lo vamos a estudiar después. Pasa este capítulo 13 y llegamos al capítulo 14 porque estamos estudiando a los 144,000 y a los dos testigos. Después de esto miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él, aquí están otra vez los 144,000, que vienen de seguidilla desde el capítulo 7 y nos viene hablando durante todos los capítulos de ellos, cómo están en la tierra, cómo están escuchando
los cantos de los cielos, cómo están muriendo y cómo están siendo recibidos en los cielos. Pasan los juicios sobre la tierra, cae el juicio sobre todas las naciones, y después de que pasó todo esto, miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ah, sí. Ahora sí están santificados, ahora sí piensan como Cristo, ahora sí están listos para estar delante del Cordero. Entonces, como eso está pasando, oí una gran voz en el cielo, como estruendo de muchas aguas, como el sonido de gran trueno, y la voz que se oía era de arpistas que tocaban sus arpas. Ese es el sonido que está dándose desde que fue la iglesia arrebatada, las 5 vírgenes fueron arrebatadas, las que fueron sensatas están cantando durante todo este tiempo que se está dando la tribulación en los cielos, y solo los 144,000 podían oír. Y estaban con un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que ya expliqué quiénes son, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué hermosura, mis hermanos, qué hermosura. O sea, ahí es donde estamos viendo la misericordia en su extensión al máximo. Nosotros hemos visto a estas mujeres, estas 5 vírgenes que representan también personas, grupos de personas, como les estoy diciendo, los judíos en las 11 tribus que se quedaron, y también los cristianos que se quedaron representados en Manasés, se quedaron ahí. La gente los ha visto como gente que ya perdió la salvación, y el Señor no los ve así. El Señor los ve como una oportunidad durante la tribulación de redimirse. Y una vez que son redimidos, que están orando en los cielos, que el ángel de Jehová está tirando este incienso, está tirando cereal de trigo y cereal de cebada junto con el aceite de unción, que es el aceite de oliva, que representa orar y orar y orar por estas personas. Están cantando en los cielos y abajo están luchando, están predicando, están ejerciendo el poder que le da el Espíritu Santo para que más gente sea redimida, para que más gente sea salvada durante la tribulación. La última extensión de la misericordia del Señor, la última extensión del tabernáculo. Pero estos tienen la fuerza, tienen la potencia, tienen la seguridad, tienen la fe, porque pueden aprender el cántico que se está dando en los cielos, y solo ellos lo pueden oír. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Quiénes son, pastor? Estos son, dice el verso 4, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ah, pastor. Yo escuché un día que es que entonces estas personas eran personas que no andaban con mujeres, que no se querían casar, y muchas cosas hay alrededor de esto. Pero si usted se devuelve, cuando vayamos a estudiar el capítulo 12 y capítulo 13, que no los pasamos por alto, si usted se devuelve, cuando está hablando de las mujeres, cuando está hablando de esto, no está hablando de mujeres de manera literal, está hablando de la ramera, y está hablando de las hijas de la ramera. La ramera en sí, como tal, es el sistema religioso global que inició en el siglo III, y las hijas de la ramera son las que salieron de ahí, los que salieron de ahí, los evangélicos, los protestantes, todo esto que sale de la iglesia del tercer siglo, que era la iglesia de Roma, y que volvieron a ella, que se sincretizaron de nuevo con ella, y a estas personas, a este grupo religioso que se acomodó al sistema anti Dios del anticristo de los últimos tiempos, estos no se contaminaron con esas mujeres y son vírgenes. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que permanecieron en santidad. Se refiere a que cuando se quedaron durante la tribulación, el Señor los limpió, los redimió, porque decidieron cortar con el sistema religioso y decidieron morir por Cristo. Sistema religioso. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y entonces ese sistema religioso cómo es? No lo sé, aunque hay atisbos.
Ya cuando usted ve la inteligencia artificial predicando, haciendo hologramas, coros cantando y la gente escuchando eso en vez de escuchar a un pastor, el predicador, escuchar la palabra de Dios, la misma inteligencia artificial guiando a los moradores de la tierra para que adoren a Satanás a través de eso, ya esto me dice mucho. No voy a decir que eso es porque yo no soy Dios, pero lo voy a decir que si por la víspera se saca el día, mis hermanos, así como los militares están siendo guiados por inteligencia artificial, así como la política está siendo guiada por inteligencia artificial, así como la cultura está siendo guiada por inteligencia artificial, así, mis hermanos y mis hermanas, el anticristo va a copiar la omnisciencia de Dios según él y va a llegar a todos los rincones de la tierra, a todos los rincones del mundo, a hablarles de paz y de seguridad a través de ese sistema. Y lo vamos a ir viendo cada vez más. Cierro aquí y les dejo una tarea. Anoten todo lo que va a pasar en septiembre, todos los eventos que van a pasar en septiembre internacionales. Cuando estoy hablando de septiembre es este septiembre que viene, de 2024. Este septiembre que viene vamos a celebrar el Yom Teruah a finales de septiembre, el 2 de octubre. Es el final del año 49 antes de la limpieza que sería el jubileo, que sería el año 50, el 2025, que comenzaría en septiembre del 2025. Viene la limpieza y ahora viene después de esa limpieza, un jubileo cuando el Señor está predicando y sería la última extensión del llamado a las personas al arrepentimiento antes de que el gobierno mundial se empiece a establecer para tomar el control en los próximos años, pactado para el 2030. Y estos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, nos debe llamar la atención a nosotros para no contaminarnos con todo lo que viene. Pero agarre un cuaderno y anote todo lo que empiece a pasar durante el mes de septiembre con la ONU, con la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto que estoy poniendo ahorita en este momento lo voy a quitar cuando suba el video. Por dicha ustedes están aquí, porque si no me lo van a cortar. Entonces lo voy a dejar hasta donde no me lo corten. Hasta un poquito para atrás de lo que acabo de decir. Anoten, mis hermanos, porque a partir del 2025 en adelante, el escenario profético se va a desatar de una manera increíble, increíble. Estamos ya en atisbos, pero después que pase este septiembre a septiembre del otro año, van a empezar a pasar un montón de cosas que yo no soy profeta. Aquí está en la Biblia, es cuestión de verlo, que ustedes los vayan anotando, porque estamos en los últimos tiempos. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, pero se va a dar cuenta de que lo que estamos estudiando y enseñando muchos pastores, mis hermanos y mis hermanas, les va a pasar lo mismo que con la prédica de Noé, cuando los días sean como los días de Noé. Cuando vino el diluvio no se dieron cuenta hasta que se los llevó a todos. Cuando se den cuenta, muy probablemente se van a tener que quedar entre esos 144,000, entre esos testigos, porque el desarrollo profético va acelerado, va a grandes pasos, porque Satanás sabe que el tiempo se le está acabando. Y antes de que Satanás engañe a los escogidos, el Señor va a cortar los tiempos. A cortar los tiempos es llevarse a las vírgenes que están listas con su aceite esperando al Señor. El tiempo se acabó, mis hermanos. Créalo o no. La iglesia está creyendo que falta mucho tiempo, como en los días de Noé. Exactamente igual. Creyendo que todavía faltan años de años y no sé cuántos años. Si bien es cierto, el Señor dijo que solo el Padre sabía la hora y el día, también nos dijo a través de que el tiempo y las ocasiones deberíamos de saber discernirlo. Ocasiones son las fiestas que el Señor estableció y el tiempo es los años, el conteo de los años. Estamos del 5784 al 5785, porque
La palabra de Dios dice que no pasarán más de 120 años, son 6.000 años, estamos en el 5.784 al 5.785, pero no significa que vamos a llegar a los 6.000 años. Significa que en cualquier momento, de aquí a ese momento, en cualquier momento, la tierra va a ser destruida. Antes vamos a ser tomados, pero estamos mucho más cerca de que el Señor venga por nosotros para que se empiece a dar todos los acontecimientos finales de la humanidad, de los moradores de la tierra. Y hay de los 3 toques que faltan, dice él, porque esos van a ser terribles.